Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con todos los nervios, estrenando la camper. Hemos hecho nuestro primer kilómetro, acabamos de salir de casa. Todavía voy un poquito tenso, ¿no? Por eso de acostumbrarte al tamaño y sobre todo acostumbrarme a los pedales y a la forma de conducirlo. Y bueno, vamos a hacer el rodaje a la camper. Nos vamos a escapar de fin de semana, pues un poco para probar cómo va la calefacción, cómo va el agua caliente, pues cómo es dormir en esto de dormir en la calle, ¿no? Va a ser la primera vez que durmamos fuera de camping. Bueno, con la caravana ya habíamos dormido algún día fuera de camping, pero esto es diferente, ¿no? Así que nada, nos vamos a ir aquí cerquita de casa. Como no podemos salir de Castilla-La Mancha porque estamos con restricciones, nos vamos a ir a Sigüenza, que teníamos ya ganas de conocerlo. Creemos que por allí hay una zona de pernocta, que no lo tenemos muy claro tampoco porque es la primera vez que usamos el Park Fortnite. No tenemos muy claro lo que quiere decir cada símbolo, así que no sé si pagaremos la novatada. Pues nada chicos, que primeros kilómetros con la camper, camino a Sigüenza. Bueno, pues ahí es donde hemos aparcado la furgo. Es un aparcamiento bastante chulo, porque fijaros las vistas que tiene ahí atrás del castillo de Sigüenza. Bueno, pues ahora vamos a ver si encontramos un sitio donde nos den de cenar. Así que venga, vamos a ver un poquito Sigüenza de noche. Ya la veremos mañana con más luz. ¡Vámonos! Comenzamos a recorrer las empedradas calles de Sigüenza, que bajo la luz anaranjada de sus farolas y la ausencia de transeúntes debido a la pandemia, dota de cierto misterio el recorrido que debemos de hacer desde la Fergoneta hasta el restaurante. Bueno, ojito con dónde os metéis con la caravana, autocaravana o furgo, porque fijaros qué callejuelas tenemos, ¿vale? Entonces, si queréis llegar al castillo o al aparcamiento que os he enseñado, os pongo aquí un mapa con la ruta que tenéis que seguir para no meteros y cagarla en estas calles. Venga. Pues no sé cómo será esto de día, pero vamos, de noche nos está gustando mucho. Vamos a darnos un poco de prisa porque son las 9:30 y con el toque de queda y todo eso, pues seguro que nos dan de cenar rapidito. Bueno, seguimos. Queremos cenar. Bueno, hemos visto en TripAdvisor un restaurante donde nos van a hacer una hamburguesa proporcional a mi tamaño. O sea, grandota y gordota. Chicos, hemos cenado una hamburguesa fantástica aquí en este bar que se llama Los Soportales. Os dejo aquí un código BIDI con el que podéis entrar y ver la carta. Es un sitio bastante chulo y recomendable para cenar. Así que venga, vamos a seguir dando nuestra vuelta nocturna por Sigüenza antes de que nos dé el toque de queda, que tendremos que meternos en la furgo. Bueno, pues ya hemos llegado al castillo de Sigüenza
Y aquí es donde tenemos la furgo aparcada. He preguntado en el restaurante en el que hemos cenado y me han dicho que aquí pues no suelen poner pegas por estacionar, que suelen venir en verano autocaravanas, caravanas y camper, y que no suelen poner muchas pegas. Os dejo aquí abajo la posición GPS, pero bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, porque claro, esta información me la ha dado un restaurante, no me la ha dado el ayuntamiento. Venga, vamos para la furgo ya, que ya está cayendo una pelona que no veas, y todavía tengo que sacar al tico. Bueno chicos, pues aquí estamos preparados para pasar nuestra primera noche en la camper. La verdad es que se hace súper raro estar en la calle y estar así en pijama ya, ¿no? Fuera de camping. No sé si conseguiremos dormir algo esta noche. Pues nada, ya estaba aquí viendo algunas cosillas para visitar mañana. Las chicas las tengo por ahí ya viendo una película. Así que nada, nos vamos a tomar la infusión de turno y nos vamos a dormir. Hasta mañana. Buenos días. Bueno, pues nuestra primera noche en camper ha sido una noche muy tranquila. Estoy muy contento con la calefacción. Al principio me ha costado ajustar un poquito la temperatura porque hacía demasiado calor. Lo teníamos puesto a 17 grados y ¡buah!, te achicharrabas. Y he terminado dejándola, me parece que a 14 o 15 grados, ¿vale? Lo justo para que cuando ya empiece a hacer fresquito salte la calefacción. Así que muy bien. Y bueno, si ayer os contaba que se me hacía rarísimo lo de estar en pijama, siendo consciente que estás aparcado en la calle, imaginaros lo que ha sido probar la ducha esta mañana y decir, joder, es que me estoy duchando aparcado en la calle. No sé, una sensación extrañísima. Nada, la ducha también muy bien, el agua perfecta. Tengo que pillarle el puntillo todavía al calentador, porque claro, resulta que cuando le cortas el gas, cuando lo vas a encender después de haber estado con el gas cortado, le cuesta como 2 intentos arrancar. Yo creo que es porque debe coger aire el tubo o algo de eso, no sé muy bien. Supongo que será la práctica. Y nada, el agua sale ardiendo, o sea, la tienes que mezclar con agua fría porque es que sale muy caliente. ¿Qué pasa? Pues que el agua caliente te dura mucho más. Pues nada, ya hemos desayunado y vamos a dar una vuelta por Sigüenza. Vamos a conocerlo de día y a comprar algunas cosillas. Así que venga, vamos a ver Sigüenza de día. Viendo sus estrechas calles de carácter medieval, a tan solo 90 minutos de Madrid, entendemos que es uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana, lo que puede dificultar bastante estacionar nuestros vehículos vivienda, sobre todo en temporada alta. Pues ahora las chicas han visto a una señora con una barra de pan y tenemos que buscar la panadería porque quieren una igual. Son unas envidiosas. En el interior de esta catedral se encuentra el famoso doncel de Sigüenza, una escultura funeraria que representa a un joven de 25 años, caballero de la Orden de Santiago y que cayó en una batalla por la reconquista de Granada. Esta escultura atrae a muchos turistas y se hizo famosa por la gran admiración que le tenían Ortega y Gasset y Unamuno, que fueron los artífices de su apodo, el doncel de Sigüenza. Pues
Estamos en la Catedral de Sigüenza, pero como pone en este cartel, está cerrado hasta nuevo aviso. Seguramente sea por el COVID. Así que nada, nos aguantamos sin ver la catedral por dentro, la vamos a disfrutar solo por fuera y bueno, ya tendremos que volver en otra ocasión. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues después de nuestra vuelta mañanera por Sigüenza, ya hemos pillado un quesito de aquí, de la zona, que ahora se acerca la hora del aperitivo y le vamos a catar, a ver qué tal. Venga, seguimos un poquito más. Bueno chicos, pues salimos de Sigüenza, nos llevamos su queso, uno de sus quesos, y vamos a visitar un sitio que hemos visto aquí en el mapa, que promete, que se llama la Casa de Piedra. Por lo poco que hemos visto, parece como si fuera una casa excavada en una cueva, en una montaña. Así que nada, vamos a ver si nos lo encontramos abierto, porque ya sabéis que bueno, que ahora con el tema COVID hay muchos museos, muchos sitios que están cerrados. Por ejemplo, nos hemos llevado el chasco con la Catedral de Sigüenza porque estaba cerrada. Así que venga, vamos a ver si nos lo encontramos abierto. Bueno chicos, pues nada, nuevamente nuestro gozo en un pozo. La Casa de Piedra también está cerrada. Así que vamos a intentar ir a un mirador que es bastante famoso porque varios de los vídeos que grabó Félix Rodríguez de la Fuente los hizo en un valle, y vamos a ir a ver un mirador que ese no creo que esté cerrado por coronavirus. Así que venga, eso es lo que tiene el viajar con nuestra furgo, que si algo llegamos está cerrado, cogemos y nos vamos. Venga, vámonos. Bueno chicos, pues estamos en el barranco del Río Dulce o Mirador de Peregrina. Este barranco se hizo famoso porque Félix Rodríguez de la Fuente grabó aquí algunos episodios de su programa. Y nosotros estamos aquí y nuestra furgo está aquí. Bueno chicos, pues en nuestra segunda noche pusimos a prueba la calefacción durmiendo en el área de pernocta de Molina de Aragón. Pero eso ya lo veréis en el próximo vídeo, siempre y cuando estéis suscritos. Recuerda que es gratis y que si además le das a la campanita no te perderás ninguno de estos vídeos.